Bueno, para mí es un gusto estar en esta mañana con ustedes para seguir hablando sobre unos temas importantes de matemática aplicada. En esta sesión vamos a hablar sobre series complejas, Luego, a continuación, haremos un repaso para la práctica calificada del día viernes, ¿sí? Y al final, voy a tomar un test aquí en línea, ¿sí? Para una nota, ya saben, que es un puntaje, ya que la práctica del día viernes no es sobre. Profesor, no está compartiendo audio. Tenido problemas aquí con la laptop, disculpen, pero ya estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Profe. He tenido que cambiar de laptop, prestar una laptop por allí para poder conectarnos. Ahora sí se escucha. ¿Hola? Sí. Sí, profesor, se le escucha bien. Ya, muy bien. Gracias, muchas gracias.
Disculpen ustedes. Nosotros lo vamos a denotar como U sub n de z. Y U sub n de z va a ser una sucesión definida por estas funciones en el plano z. Vamos a ver, es decir, que el límite de U sub n de z, cuando n tiende hacia el infinito, es igual a U sub z, y se escribe. El límite, cuando n tiende hacia el infinito, de U sub 1 de z es igual a U de z, si dado un número positivo epsilon mayor que 0, existe un n, también positivo, mayor que 0, tal que U sub n de z menos U de z es menor que epsilon, para todo n mayor que n. Todo lo que nosotros sabemos sobre sucesiones, sobre convergencia de sucesiones, puede ser llevada de funciones, de una sucesión de funciones reales a una sucesión de funciones complejas en este caso. Si nosotros tenemos que esta definición se cumple, vamos a decir que la sucesión de los U sub n de z convergen hacia U de z. Converge hacia U de z. O sea, tenemos una sucesión y esa sucesión o converge o diverge. O converge o diverge. De forma similar, podemos hablar de series de funciones. Si U sub n de z es una sucesión de funciones, podemos definir lo siguiente. S sub 1 de z igual a U sub 1 de z. S sub 2 de z es la suma de U sub 1 de z con U sub 2 de z, y así sucesivamente. S sub n de z es U sub n de z más U sub 2 de z más U sub n de z. Se observa entonces que tenemos S1 de z, S2 de z y S sub 1 de z. Entonces, vamos a decir que a S sub n de z se le conoce con el nombre de la enésima suma parcial, o sea, la suma de los n primeros términos de la sucesión. Ahora bien, vamos a tener que U sub 1 de z más U sub 2 de z más U sub 3 de z más U sub n de z, y así sucesivamente lo vamos a denotar como una sumatoria de los U sub n de z desde n es igual a 1 hasta infinito. A esta se llama serie infinita. Y cuando nosotros tenemos una serie, esta serie converge o diverge. Converge si existe una función que puede representar a la suma infinita de los U sub n de z. Caso contrario, nosotros vamos a afirmar que la serie es divergente. Que la serie es divergente. Cuando nosotros hablamos sobre teoría de series, podemos hablar de varios tipos de convergencia. Convergencia absoluta. Mira, suponte que tenemos la siguiente serie. La serie de los U sub n de z desde n igual a 1 hasta infinito. Vamos a decir que esta serie converge absolutamente si la serie, la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito de U sub n de z converge. O sea, si la serie de los módulos de los U sub n de z desde n igual a 1 hasta infinito converge, vamos a decir que la serie converge absolutamente.
Si la serie de los U sub n de z converge, pero la serie de los módulos de los U sub n de z no converge, se dice que la serie es condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente. Eso, si nosotros tenemos que la serie de los U sub n de z converge, pero la serie de los U sub n de z no converge. Entonces, la serie de los U sub n de z será condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la definición del límite de una serie de sucesión de funciones, entonces vamos a tener que n depende de epsilon y del valor particular de z. Puede ocurrir, sin embargo, que el módulo de U sub n de z menos U de z sea menor que epsilon para todo n mayor que n mayúscula, donde ese mismo número n, este número n mayúscula, sirve para todo z en una región R. En este caso, se dice que U sub n de z converge uniformemente hacia la función U de z. O también vamos a decir que es uniformemente convergente. O sea, hablamos de convergencia uniforme y también hablamos de una convergencia absoluta, de una convergencia absoluta. Vamos a llamar serie de potencias a una serie que tiene la siguiente forma: A0 más A sub 1 de z menos A más A sub 2 z menos A al cuadrado, y así sucesivamente. La serie de los A sub n por z menos A, todo esto a la n, desde n igual 0 hasta infinito. A una serie que tenga estas características, nosotros le vamos a llamar serie de potencias en z menos A. Así, serie de potencias en z menos A. En algunas ocasiones, a toda esta serie se lo puede denotar como suma de los sub n de z menos A la n, por pequeño. Ya no vamos a poner desde 0 hasta infinito, porque eso va a estar sobreentendido. En este caso, mira, se demuestra que el módulo de z menos A es menor que R mayúscula y diverge si el módulo de z menos A es mayor que R mayúscula. Ahora, el módulo de z menos A igual a R puede ser que converja o puede ser que no converja. Puede ser que no converja. Entonces, es importante, pues, conocer algunos teoremas que nos van a permitir a nosotros analizar la convergencia de una serie, Entre los teoremas que hablan sobre la convergencia de una serie, podemos tener teoremas generales. Un teorema, por ejemplo, me dice que si una sucesión tiene límite, este límite es único. No pueden haber dos límites. El límite será único. El siguiente teorema dice que si nosotros tenemos que U sub n es igual a sub n, una función real, más I por B sub n, una función real, donde A sub n y B sub n son reales, entonces, una condición necesaria y suficiente para que U sub n, la serie compleja, converja, es que la serie real de los A sub n converja y la serie de los B sub n también converja. Entonces, la serie de los U sub n converge si solamente si la serie de la sucesión formada por la parte real converge y la sucesión formada por B sub n también converge.
esta propiedad es importante. ¿Por qué? Porque me dice que si yo quiero analizar la convergencia de una serie compleja, entonces trabájalo como si fuera un número complejo. Una parte real y una parte imaginaria. Luego, independientemente, debemos analizar la serie de la parte real y la serie de las partes complejas. Si estas dos series convergen, entonces vamos a estar en condiciones de afirmar que la serie converge. Ahora bien, supongamos ahora que A sub n es una sucesión real y esta sucesión satisface la siguiente propiedad. A sub n más 1 mayor o igual que A sub n, o que A sub n más 1 es menor o igual que A sub n. Si M mayúscula es una constante, es una cota superior, que es una cota superior para la serie de los A sub n, entonces la serie de los A sub n converge. ¿Esto qué significa? Esto significa que si la serie de los A sub n es acotada superiormente por una constante m, tenemos la certeza de que la serie de los A sub n es acotada por m mayúscula, vamos a decir, ahora muy bien, entonces la serie converge. La serie converge. Bien. Otros teoremas generales. Una condición necesaria y suficiente para que la serie U sub n converja es que dado un épsilon mayor que 0, exista un n mayor que 0, tal que U sub p menos U sub q es menor que épsilon para todo p mayor que n y para todo q mayor que n. Este teorema, mira, expresado en esta forma, es un teorema que se llama criterio de convergencia de Cauchy, porque Cauchy, un matemático francés, es el que demuestra este teorema. Teorema. Una condición necesaria para que la serie de los U sub n converja es que el límite de los U sub n cuando n tiende hacia infinito es igual a 0. Sin embargo, esta condición no es suficiente. Podría ser que este límite de los U sub n cuando n tiende a infinito fuera 0, pero que la serie no converja. Teorema siguiente, teorema 6. La multiplicación de cada miembro de una serie por una constante diferente de 0 no afecta a la convergencia o la divergencia de una serie. O sea, si nosotros tenemos una serie, la serie de los U sub n de z, y esta serie converge, y multiplico a la serie por una constante, entonces también converge. Y si la serie inicial diverge, cuando yo multiplico por una constante, esa serie también diverge. Teorema. La condición necesaria y suficiente para que converja la serie de los A sub n más IB sub n, donde A sub n y B sub n son reales, es que la serie de los A sub n y la serie de los B sub n converjan. Esta es, como tú ves, una condición necesaria y suficiente. O sea, esta primera condición se cumple si y solamente si la segunda condición también se cumple. Ahora, existen algunos teoremas sobre convergencia absoluta. Algunos teoremas como sobre convergencia absoluta. Si la serie de los módulos de los U sub n converge, entonces la serie de los U sub n converge. O sea, una serie absolutamente convergente es convergente. Teorema siguiente. Los términos de una serie absolutamente convergente pueden ordenarse, reordenarse de cualquier manera, y todas estas series
redondeadas convergen hacia la suma, entonces la suma, la diferencia y el producto de series absolutamente convergentes también son absolutamente convergentes. Aquí tenemos las condiciones para que la suma de series converja o no converja. Criterios de convergencia. Criterio de comparación. Si la serie de los módulos de los B sub n converge y U sub n es menor o igual que B sub n, la serie de los U sub n converge absolutamente. Y si la serie de los B sub n diverge y el módulo de U sub n es mayor o igual que B sub n, entonces la serie de los U sub n diverge. Pero la serie de los B sub U sub n podría ser que converja o no. Criterio del cociente. Si sea el límite de U sub n más 1 sobre n, observa, tenemos el término enésimo más 1 entre el término enésimo. Si este límite es L, entonces la serie de los U sub n converge absolutamente. Si L es menor que 1 y diverge si L es mayor que 1. Luego tenemos el criterio de la raíz. Este criterio dice que si el límite de la raíz de los U sub n, cuando U sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a L, entonces la serie de los U sub n converge absolutamente en caso de que L sea menor que 1, y si L es mayor que 1, pero si nosotros tenemos que L es igual a 1, esta prueba no da ningún resultado, no proporciona ningún resultado. No podemos afirmar nada al respecto. Existen otros teoremas sobre convergencia uniforme y también teoremas sobre series de potencias. Entre estos teoremas tenemos el siguiente. Una serie de potencias converge uniformemente y absolutamente a toda región comprendida en el interior de un círculo de convergencia. Entonces, en una serie es importante determinar el círculo de convergencia. El círculo de convergencia. Hay un teorema debido a un matemático Abel que dice lo siguiente. Si R es el radio de convergencia de la serie de los A sub n de Z a la n y Z sub 0 es un punto sobre las circunferencias de convergencia tal que la serie de los A sub n Z0 a la n converja, entonces la serie de los A sub n Z a la n el límite de la serie de los A sub n, Z a la n, cuando Z tiende hacia Z sub 0, es la sumatoria de los A sub n, Z sub 0 a la n. Bueno, y así existen otros teoremas. Miren, esto, en realidad, este no es tema de práctica. Tema de práctica es hasta la definición del límite, simplemente hasta la definición del límite de una serie. De modo que vamos a detenernos aquí y voy a hacer un pequeño repaso para la práctica calificada. Profesor, una consulta. Diga usted. El día de hoy dijo que iba a mostrar las notas o desarmar las notas. La verdad es que no he terminado de calificar. La primera práctica es bien complicada porque he tenido que calificar pruebas de entrada y me falta calificar más o menos unas 10 pruebas de la práctica calificada. De modo que no me va a ser posible, no me va a ser posible. Disculpen, pero esto podría ser que más tarde yo podría enviar con el delegado las notas, pero yo creo que lo más razonable sería la siguiente sesión, cosa que
con tranquilidad, vemos sus notas y no van a estar presionados con la segunda práctica calificada. O sea, la primera práctica calificada ya la dieron. Hasta el momento no he visto ningún desaprobado. Hasta el momento, ¿sí? O sea, faltándome unas 15 prácticas para calificar, 15 temas, no hay ningún desaprobado. De repente por ahí sale alguno. Pero yo creo que lo que ya la práctica ya se ha dado, simplemente falta la nota. Con las disculpas del caso, diga usted. Y con respecto a los temas del grupo, hay dos grupos que se repiten, o hay dos temas que se repiten. No, no se preocupe. En ese sentido no se preocupe. Cada grupo investiga independientemente. Cuando se trata, bueno, justamente hablando sobre esto, tú tienes que leer bastante, ¿no? Si es posible, bajarte algunas tesis de internet, leer, ¿no? Leer. Y evidentemente que las exposiciones van a ser distintas, ¿no? Las aplicaciones van a ser distintas. La idea es hacer un trabajo tipo tesina, ¿sí? Esos son los temas con los cuales se va a trabajar hasta el fin de ciclo. De modo que su primer informe, que me lo van a presentar la próxima semana, ya sería nota para la segunda práctica calificada. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van avanzando, ustedes me van a exponer esos avances. Podemos hacerlo nosotros digamos, por la computadora. Entonces, por ejemplo, nos vamos a organizar el viernes de la próxima semana, les voy anunciando, nos vamos a dedicar a las exposiciones de todo el avance que ustedes tienen. De tal manera que tú me vas exponiendo y vas teniendo tu nota, si es posible, de la segunda práctica calificada. ¿Sí? Ya en la segunda práctica calificada es más llevadera para calificarlo. Es que la verdad que he tenido dificultades. El Moodle no funcionaba, entonces yo, como ustedes pueden ver, hice un formulario y a ese formulario me lo han puesto las notas, o sea, sus soluciones. Entonces, yo quisiera que me sepan disculpar en ese sentido. Bueno, yo creo que vamos con nuestro pequeño repaso. Mira, en la práctica calificada vamos a considerar los siguientes temas. En primer lugar, vamos a incidir un poco en derivación, ecuaciones de Cauchy-Schwarz, aun cuando ya ha venido, pero espérense una pregunta de ese tipo. Y luego algunas aplicaciones, algunos problemitas que vamos a revisar. Luego hablaremos sobre integración. En integración también habrán dos preguntitas. Luego habrá una parte sobre integración también, pero de la fórmula de Cauchy-Schwarz y también problemas relacionados. Y de repente un problemita de series, pero que no va a ir al análisis con los teoremas que nosotros estamos proporcionando. ¿Sí? Más o menos ese sería el criterio de digamos, los temas de evaluación en la segunda práctica calificada. Bueno, sin más preámbulos, vamos con nuestro repaso. Suponte que tenemos una función u que es armónica y te dicen verifique que es armónica. Entonces, y luego te dicen encuentre una función b tal que f de z es igual a u más ib, ¿no? De modo que f de z sea analítica. O sea, nos da una función u, y vamos a construir una función u más ib que sea analítica. Para ello, debemos verificar que u es armónica. Entonces, vamos a calcular derivada de u con respecto a x
derivada de orden 2 de u con respecto a x dos veces. Luego la derivada parcial de u con respecto a y la derivada parcial de u con respecto a y dos veces. Habiendo calculado la derivada de u con respecto a x dos veces y la derivada de u con respecto a y dos veces, entonces nosotros vamos a sumar. Sumamos. Si el resultado de la suma es 0, o sea, si la derivada de orden 2 de u con respecto a x dos veces, más la derivada de orden 2 de u con respecto a y dos veces es 0, entonces la función u será armónica. Así, la función u será armónica. Entonces, si nosotros tenemos que u es armónica, entonces, trabajando con las condiciones de Cauchy-Schwarz, que dice que la derivada de u con respecto a y es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, y la derivada de b con respecto a x es igual a menos derivada de u con respecto a y, entonces, teniendo en cuenta estas dos condiciones, nosotros vamos a reconstruir la función, vamos a construir la función b en este caso, la función v. Teniendo la función v, entonces vamos a estar en condiciones de construir la función que nos estaban pidiendo, ¿no? Que sería u más i por b. Recuerda que en primer lugar, para que apliquemos las condiciones de Cauchy-Schwarz, nosotros debemos tener la seguridad, debemos tener la certeza de que la función u debe ser una función armónica. La función u debe ser una función armónica. Entonces, espérate una preguntita similar a esta en la práctica calificada. Claro que ya vení de la primera práctica, pero en la segunda práctica yo voy a repetir una pregunta de este tipo. O sea, será un regalo en realidad porque, bueno, estoy seguro que te vas a defender. Pero si hubiera alguna pregunta al respecto, por favor, pregunten. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Hola, ¿me escuchan? Sí, no hay pregunta, profesor. Ok, ya, gracias. Muy bien. Me dicen, calcula la derivada de z de e a la z igual a e a la z y la derivada con respecto a z de e a la z es igual a e a la z. Esto trabajando directamente con la definición, ¿no? O con el teorema de derivada de una función. Espérate, de repente, una preguntita. Te doy una función. Por ejemplo, podría ser z más iz sobre z menos iz. Y yo te voy a preguntar y te voy a decir, mira, quiero que tú me encuentres la segunda derivada, o la tercera derivada, o la tercera derivada, la enésima derivada. En ese caso, tú vas a coger a la función tal y como te dan, y como la derivada de una función compleja y las fórmulas de derivación son exactamente las mismas de las fórmulas de derivación de una función real de variable real, trabájalo como si fuera una función real de variable real, pero ya tu variable no va a ser x, sino z, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque dado una función tú puedes calcular su primera derivada, su segunda derivada, su tercera derivada, su derivada enésima, ¿de acuerdo? Entonces, ten cuidado con eso. Después de todo, tiene que ver también con derivación, Recuerda, si se te dice, encuentra una fórmula para la derivada enésima, derivas 1, 2, 3 veces, después vas viendo más o menos el orden en el cual van apareciendo las derivadas, y luego generalizas
¿no? Si en n igual 1 tienes una fórmula, en n igual 2 tienes una fórmula, en n igual 3 tienes una fórmula, tú puedes generalizarla para ver qué forma tendría tu enésima derivada. Otro problemita. Localice e indique todas las singularidades de esta función. F de z igual z más. Podemos, no ha salido bien, z cuadrado más z más 2, digamos, ¿no? Sobre z menos 1 al cubo por 3z más 2 al cuadrado. Mira, para encontrar las singularidades, hacemos los factores que aparecen en el denominador, los factores lineales, hacemos igual a 0. Entonces, z menos 1 al cubo es igual a 0, z sería igual a 1. Si 3z más 2 al cuadrado es igual a 0, despejamos y vamos a tener que z es igual a menos 3 medios. Ahora bien, esos puntos que anulan al denominador se van a llamar singularidades. O sea, vamos a tener que z igual 1 es una singularidad, que z igual a menos 2 tercios también es singularidad. Podemos observar que z menos 1 en el denominador está con exponente 3. Entonces z igual 1 es un polo de orden 3. Mientras que 3z más 2, si 3z más 2 es igual a 0, y tenemos que z es igual a menos 2 tercios, entonces este sería un polo de orden 2, o sea, está dado por el exponente al cual está elevado el factor lineal en el denominador. Bueno, hacemos unos cálculos algebraicos y vamos a tener algunas conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a concluir que f de z es analítica en todas partes del plano infinito de z, excepto en este caso, los puntos de singularidad, o sea, en z igual 1 y z igual a menos 2 tercios, z igual a menos 2 tercios. Es importante que nosotros hagamos este análisis, porque justo en las singularidades, cuando tengamos una función racional, la función f de z no va a ser analítica, Y saber en qué región mi función es analítica es importante, muy, muy importante. Problema. Una elipse C tiene como ecuación z igual a coseno de teta más b y seno de omega teta, donde a, b y omega son constantes positivas. Además, a es mayor que b y t es una variable real. Represente gráficamente la elipse y muestre a medida que t aumenta no por el momento. Bien, entonces nos dicen verifique el teorema de Green. Verifique el teorema de Green. Bien, esta es mi función P de XY, esta es mi función Q de XY. Y me dicen que C es la curva de la siguiente región. Esta curvita, mira. Esta es Y cuadrado igual X y esto es Y igual X al cuadrado. Evidentemente que las curvas se intersectan, se cortan en el punto 0, 0 y en el punto 1, 1. Entonces, vamos a ver cuál es la dirección contraria a las manecillas del reloj para que podamos aplicar el famoso teorema de Green. El teorema de Green. Bien. Entonces,
calculamos la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. Evidentemente que la derivada con respecto a X de X más Y al cuadrado será 1 menos 2X. Y la derivada con respecto a Y de 2XY con menos X al cuadrado sería 2X. Entonces, esta integral de línea, esta integral, ¿no?, la vamos a llevar a la integral de 1 menos 2X derivada de X con respecto a Y. Aquí tenemos los límites de la integración. Entonces, integramos iterativamente, primero con respecto a Y y luego con respecto a X, y vamos a tener como resultado 1 sobre 30. 1 sobre 30. Entonces, da una repasada al teorema de Green, ¿no? De repente, esto se me ocurre proponer una pregunta sobre el teorema de Green, ¿sí? Pero como tú ves, este teorema de Green más que nada tiene que ver con funciones de dos variables reales. O sea, en ese sentido no creo que tengas dificultades. Recuerda también que cuando nosotros estamos hablando del teorema de Green, PQ pueden ser las componentes de un campo vectorial, ¿no? Las componentes de un campo vectorial o de una fuerza, ¿no? Y recuerda que el trabajo realizado por una fuerza al mover digamos, una partícula de un punto hasta otro es el trabajo realizado y está dado por la integral de línea. Ten cuidado. Esa es simplemente una, ¿qué te digo? Una definición. Bien, ¿qué más? Este problemita, espérate también un problema en el cual se utilicen estas ideas. Me dicen, evalúa seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado sobre z menos 1 por z menos 2 dz. Y la integral de e a la z, pues z más 1 a la cuarta dz, donde c es una circunferencia. En este caso, la circunferencia de radio 3. Radio 3. Para calcular la primera integral, debemos encontrar debemos trabajar con esta función 1 sobre z sub 1 por z menos 2, descomponerla en fracciones parciales. Una vez que la hemos descompuesto en fracciones parciales, entonces esta integral es la suma de dos integrales, así. Entonces, de acuerdo a la fórmula integral de Cauchy, con a igual 2 en la primera integral y con a igual 1 en la segunda integral, vamos a tener que la integral de seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado sobre z menos 2 sería 2pi. Y que la integral del seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado sobre z menos 1 va a ser igual a menos 2pi. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a tener que la integral que nosotros estamos buscando es 2pi menos 2pi. Esto es 4pi. 4pi. La segunda formulita tiene que ver con la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy dice que la derivada enésima de f en el punto A es n factorial sobre 2pi. Así, n factorial sobre 2pi. Esto es igual a f de z sobre z menos a la n más 1 de z. Entonces, de acuerdo a la formulita, nosotros debemos encontrar la derivada enésima de f en a. Como nosotros tenemos la función f de z, entonces calculamos la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Encontrar la tercera derivada, evaluamos en a, que en este caso es menos 1. Menos 1. Teniendo en cuenta eso, f tercera en menos 1 sería 8e a la menos 2. Reemplazando en la formulita 1,
¿no? Esta fórmula integral de Cauchy, vamos a tener que 8e a la menos 2, que es f tercera en menos 1, es igual a 3 factorial entre 2pi por la integral, ¿no? La integral a lo largo de la curva C de e a la 2z sobre z más 1 a la cuarta. Entonces, lo que yo quiero calcular es esta integral. Esta integral. Pasando 3 factorial y 2pi del segundo miembro al primer miembro, entonces tendríamos que el valor sería 8pi e a la menos 2 entre 3. E a la menos 2 entre 3. Bien. Demuestre que las raíces de esta ecuación polinómica se encuentran en las circunferencias z igual 1 y z igual 2. Mira, teniendo en cuenta los datos que nos están dando, tendríamos que en z igual 1 vamos a hacer f de z igual 12, ¿no? Y g de z igual a c a la 7 menos 5z al cubo. Entonces, sobre C sub 1, sobre la curva C sub 1 con centro en origen y radio 1, tendríamos que de z es módulo de z7, z a la 7 menos 5z cubo, menor o igual que el módulo de z a la 7. Estamos aplicando aquí desigualdad regular, más 5 veces z al cubo. Esto es menor o igual que 6, menor o igual que 12, menor o igual que 12. Observa, esto sería el módulo de f de z. En forma similar, vamos a tener nosotros que g de z es igual a 12 menos 5z al cubo, menor o igual que 12 más módulo de 5z al cubo, que va a ser menor o igual que 60 menor que 2 a la 7. Ahora bien, esto significa que las raíces, los ceros de la función polinómica están en el interior de la circunferencia con centro en el origen radio 2, pero es exterior a la circunferencia con centro en el origen y el radio 1. Radio. Utilizando definición demuestra que el límite, cuando n tiende al infinito, de 1 más z entre n es igual a 1 para todo z. Para eso utilizamos la definición C epsilon mayor que 0 de igualar un n mayor que 0, tal que el módulo de 1 más z entre n menos 1 es menor que epsilon. Entonces vamos a tener que z sobre n, operando, sería menor que epsilon. Entonces, eso quiere decir que n es mayor o igual que módulo de z sobre epsilon igual a n mayúscula. Aquí simplemente utilizamos la definición del límite, ¿sí? La definición del límite. Y luego tenemos, pruebe que para módulo de z menor que 1, esta serie converge y encuentre su suma. Bueno, entonces Sn sería la suma, es igual a esta expresión z menos z cuadrado más z cuadrado menos z cubo, y así sucesivamente. Esto será z menos z a la n más 1. Ahora bien, calculamos el módulo, y esto va a ser igual a módulo de z n más 1, menor que epsilon. Entonces, operando con la función, tendríamos n más 1 logaritmo natural de z menor que logaritmo natural de epsilon. Esto es n más 1 mayor que el logaritmo natural de epsilon sobre logaritmo natural de z. Ahora bien, con esto prácticamente nosotros hemos hecho la demostración que nos están pidiendo. Ahora, demuestre que esta serie converge absolutamente para el módulo de z menor o igual que 1. Si módulo de z es menor que 1, que es un dato que nos están dando, o calculamos el módulo de u sub n de z, y esto va a ser el módulo de z a la n, sobre n por n más 1, n por n más 1. Evidentemente, este módulo de z es menor que 1, y tendríamos 1 sobre n por n más 1. Pero esto va a ser menor o igual que
1 entre n por n. N por n. Ahora bien, esto nos dice que 1 sobre n cuadrado converge. Por lo tanto, la suma de los u sub n converge. Es decir, la suma de los u sub n converge absolutamente. Converge absolutamente. Bien, entonces, mira, te voy a pedir que resuelvas esta integral. Primero que encuentres las singularidades de f de z. Recuerda, debes hacer 0 el denominador y luego encontrar la región en la cual f es analítica. Luego tienes una función f de z, en realidad la suma de dos integrales, y debes encontrar esta solución, ¿sí? Te doy unos 15, 20 minutos para que puedas hacerlo y lo envías a mi correo. Tómate tu tiempo, yo creo que este repaso te va a ayudar para el día viernes. Entonces resuelves y me lo envías a mi correo, por favor.